doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, es madrileño, como yo, vive en Cercedilla. Qué suerte vivir en Cercedilla, qué pueblo más bonito de la Sierra de Guadarrama. Como digo, nació en Madrid, estudió en el Colegio Rey Pastor. Por cierto, Rey Pastor. Rey Pastor, sabéis que fue un gran matemático. Bueno, no me voy a enrollar, porque si me enrollo no terminamos. Estudió la carrera en la Universidad Complutense y allí leyó su tesina en el año 76, cuyo título es La presencia de la Celestina en la tercera Celestina de Gaspar Gómez de Toledo. ¿Voy bien? Va bien. Bueno, naturalmente obtuvo un sobresaliente. Eso fue en el año 86. Y luego en el año 2, fijaros bien que digo en el año 86 y en el año 2, porque ¿para qué vamos a decir los miles y centenas? Ya se sabe. Bueno, el caso es que en el año 2 leyó la tesis doctoral, cuyo título es La presencia de la tragedia policiana de Sebastián Fernández, y obtuvo sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Bueno, además de doctor en Filología Hispánica, es diplomado en Derecho, título que obtuvo en el año 1. Luego tiene unos másteres, el máster de Dirección de Centros Educativos y el máster de Nuevas Tecnologías aplicadas a la formación de educación media. Es experto universitario en convivencia escolar y coordinador pedagógico de ESO y bachillerato. Bueno, eso en cuanto a la labor, en cuanto a lo laboral, pues fue profesor de la agrupación de profesores APRO de 1988 al 2001, y desde el 2001 es profesor de Lengua y Literatura, aparte de otros cargos directivos, en el Colegio Nuestra Señora de Maravillas de La Salle, en Madrid, donde sigue, no se ha jubilado todavía, afortunadamente para él. Bueno, en cuanto a su labor como escritor, ha escrito varios libros, uno con el título parecido al de su tesis doctoral, otro titulado El libro de arriba del cielo y otro Tratado de amor. Y tiene más de 100 publicaciones entre artículos de revistas, artículos cortos en periódicos, reseñas de libros y entrevistas. Más de 100 publicaciones en total. Pero de todas estas publicaciones hay una que me ha llamado mucho la atención y que me ha entretenido en leer, que es Unamuno y Sanabria, el paisaje en San Manuel Bueno Mártir, publicado en la revista Hojas de Furueto, número 1. Y esto me ha llamado la atención y voy a hablar, si me permitís, voy a hablar un minutito de ello, de esta publicación de Hojas de Furueto. Me imagino que nadie conoce esta revista. Yo no la conocía hasta que me enteré de este artículo. Es una de estas revistas que se hacen a nivel comarcal o provincial, que se hicieron, mejor dicho, hace una serie de años, hace unos cuantos años, cuando parece ser que la cultura empezaba a prosperar en este país, en este afortunado país. Yo mismo intervine en la creación de la revista Brigecio en Benavente. Y esta revista, Hojas de Furueto, la hizo la Asociación Sanabresa del Furueto, que la hicieron hijos de sanabreses, o sea, lo que es la segunda generación de sanabreses. No sé si seguirá funcionando. Claro, la revista no. Es lo que ocurre con estas revistas, pequeñas revistas, pero grandes de mérito, porque la cultura de un pueblo se mide en las publicaciones. Y en España, pues desgraciadamente, pues la falta de dinero, de parné, pues ha hecho que hayan muerto muchas de estas revistas.
es una verdadera pena. Ojalá lleguen los días en que vuelva a resurgir este interés por la cultura. Cultura con mayúsculas, porque ahora la cultura se mide en espectáculos turísticos y en espectáculos como este que vamos a tener hoy aquí, que a mí me parece denigrante. Pero bueno, en fin, dicen que da dinero, también dan dinero otras cosas. Y la cultura da poco dinero, pero engrandece a los pueblos. Bueno, y dicho esto, y antes de terminar, voy a hacer un poco de arriero. Estaréis diciendo, ¿cómo de arriero? Pues sí. Y me voy a permitir cantar. No es lo que estáis pensando muchos, no. Es una presentación original que se me ha ocurrido, ya sabéis que yo tengo muchas ocurrencias, y es la siguiente. De Cercedilla viene, con voz muy sabia, a hablarnos de Unamuno en la Sanabria. Y con esto ya no sé. Cedo la palabra a Luis Mariano Esteban Marco. Muñoz. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me oís así? No sé si lo he encendido. No funciona. O sea, esto es de pegar. Vale. Sí. Buenas noches. La verdad es que después de la presentación que me has hecho, yo creo que va a ser de lo mejor de esta noche. Entonces casi que lo sensato seríamos que no fuéramos todos a la plaza a la no cultura, pero da igual. Bueno, buenas noches en todo caso. Gracias por estar aquí. Gracias por la presentación, excesiva sin duda. Y bueno, cuando hace algo más de un año Paco me invitó a compartir este momento con ustedes, pues dije que sí. Y además, abuela pluma. Pero desde ese momento que dije que sí hasta este mismísimo momento en el que estoy, pues lo que tengo es una auténtica sensación de vértigo. Porque hablar de Unamuno en Salamanca, hablar de Unamuno dentro de la Asociación de Amigos de Unamuno y hablar de 5 días de la vida de Unamuno, exclusivamente 5 días de la vida de Unamuno, a mí se me hacía entonces, y ahora mismo se me hace cuanto menos un atrevimiento por mi parte. Bueno, pues espero no defraudarles. Dicho esto, sí que me gustaría que me permitieran un segundo para un par de agradecimientos. Pues aparte de a Sara, que ha venido hasta aquí. Por supuesto a la asociación por haberme invitado, a ustedes por estar aquí y a un par de personas que tienen mucho que ver en esta conferencia, que tienen mucho que ver en que yo haya dedicado horas a Unamuno, a 5 días de Unamuno. Una de estas personas es Manuel Mostaza Barrios, un segunda generación sanabresa, politólogo, que fue el que me enseñó por primera vez su tierra y el que me habló de, pues aquí hasta Unamuno y no sé qué, y bueno, pues nada, pues fenomenal. Y otra persona que es Marisol López del Estal, que es la directora de La Opinión de Zamora, del diario La Opinión de Zamora, que bueno, me abrió la puerta de su periódico hace muchos años para Unamuno y otros menesteres, y justo es citarla. Y por supuesto a mi hija Gala, que hoy no está porque se examina mañana de no sé qué de bichos, estómagos de animales y cosas así, y que este año me brindó la posibilidad de disfrutar con ella, de enseñarle por primera vez esa tierra. Bueno, y dicho esto, ¿qué trajo a Unamuno a una comarca que él mismo definió como las Urdes, que era una tierra, las Urdes, que él conocía perfectamente porque había estado del 29 de julio al 10 de agosto de 1913 recorriéndola, 9 años antes del viaje del rey Alfonso XIII y el doctor Bardají, que tenía además a descendientes suyas, Bardají y otros. Bueno, ¿qué le trajo aquí? A estas tierras. ¿Qué había de mágico en estas tierras? Porque yo he venido a hablarles de la Sanabria mágica en Unamuno. Y por último,
qué impacto, qué repercusión tuvo el hecho de que estuviera allí. Bueno, pues con brevedad, espero que con claridad, me voy a disponer a intentar dar respuesta a las tres cosas. Y bueno, espero que nos ilustre un poco a todos. Parece ser que la noche del 31 de mayo de 1930, Unamuno se instala en la hospedería Balneario de Bouzas. Digo parece ser porque sí está claro que el día 1 está. Un documento que no hemos podido poner porque no nos hemos coordinado, ya volveré sobre él para que vean por qué digo con tanta tranquilidad que el día 1 sí que está con toda seguridad. Bueno, el caso es que está en este balneario de Bouzas, que está a los pies del lago de Sanabria, para los que conozcan la zona, y frente al monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda. Estuvo acompañado por más gente, pero sobre todo por dos personas, un catedrático universitario de Salamanca, el doctor Cañizo, y Honorino Requejo, que volverá a salir este nombre y ya hablaremos. Y aquí va a estar, es decir, en ese balneario hospedado va a estar hasta el día 5 de junio. Y ahora me saldré del papel del guión y les contaré una cosa. Hasta el día 5 de junio, porque el día 5 de junio por la tarde está en Salamanca, está en un claustro. Y el 6 por la tarde de junio está en un entierro de un estudiante de medicina, que además ese mes fue el de los suicidios de estudiantes de medicina en distintas capitales españolas y que generó cierto revuelo. ¿Por qué insisto tanto en esas fechas? Pues porque cuando yo hablé de parte de esta conferencia en el mes de agosto de hace 2 años, no el anterior, en San Martín de Castañeda, cuando terminé de hablar en el monasterio cisterciense, pues vinieron una serie de gentes que estaban allí escuchando y bueno, se acercaron, me saludaron y empezaron a hablarme de los recuerdos que les habían transmitido sus abuelos, sus padres, sus tal, ¿no? Sobre Unamuno, sobre cuando Unamuno estuvo en casa de fulanito y estuvo en casa de menganito y se tomó unas pastas aquí, se tomó un vaso de leche en el otro lado. De tal manera que yo salí con la impresión de que Unamuno se había ido allí a pasar el verano, pero de largo, porque no era posible que hubiera tomado tantísimos cafés con leche ni tantísimas pastas en ese tiempo. Y de ahí que empezara, bueno, pues intentar buscar. Para saber, ya anticipo también, porque buena parte de los datos proceden de ahí, para saber qué hacía Unamuno desde que volvió del exilio, lo que hay que hacer es leerse el ABC. O sea, es un seguimiento diario, hasta de cosas absolutamente intrascendentes que luego tendré ocasión de comentarles porque alguna es hasta graciosa. Es un seguimiento diario de dónde está, cómo está, si se ha roto un brazo, si no se lo ha roto, por qué va o por qué viene. Con lo cual, el día 5 no está ya en Bouzas y el día 6 tampoco. Por lo tanto, estamos hablando del día 1 de junio al día 5 por la mañana como mucho. ¿Vale? Bueno. Dice una autora de la zona que cenó truchas del lago. Bueno, lo que sí que está claro es que durante unos días estuvo con Honorino Requejo, que es quien le cursa la invitación de asistir de pasar unos días en Bouzas. Honorino Requejo es un personaje. Era uno de los copropietarios del balneario y él tenía, dos intereses que tiene mucho que ver con una de las razones de por qué Unamuno fue a Sanabria. Por una parte quería revitalizar el balneario, que a pesar de lo que digan, a partir de los años 20 estaba transformándose más en hospedería que en balneario. Es decir, estaba empezando a dejar de ser el gran balneario de aguas sulfurosas, que era una de las razones que llevaban a gente desde el Rey hasta Primo de Rivera, del que también hablaremos. Y la otra razón es que Honorino Requejo, que acabaría siendo un miembro destacado de las misiones pedagógicas, estaba muy, muy implicado con la zona y quería, que de alguna manera se pudieran denunciar el que los lugareños de esas tierras no podían hacer uso de la pesca. Y entonces, era un buen acicate mover a Unamuno por el terreno y, enseñarle lo que había. Por lo tanto, como digo, ya os anticipo, una de las razones por las que vino Unamuno fue justamente contribuir a esa revitalización de Bouzas y
en cierta medida, pues ayudar a Honorino en su denuncia. Unamuno durante esos días recorre buena parte de Sanabria, recorre Ribera del Lago, Galende, San Martín de Castañeda, otras poblaciones, habla con algunos alcaldes de allí que le comentan la situación, de la economía y Honorino, a su vez, pues le pone al día de la situación de este balneario. Este balneario, que se llama así, el balneario de Bouzas, del que luego les contaré cuál es mi relación con él. Su nombre original probablemente fuese el de Las Touzas, es un balneario de finales del siglo XIX, que lo fundó el cura Fidel Ramos al hilo de la calidad de las aguas, tanto bebibles, puesto que se comercializaban embotelladas en Benavente, en Zamora, en Astorga, y las pilas sulfurosas, que eran las que servían para dar baños. Y ahí pues habían pasado desde el rey hasta el otro, que era Primo de Rivera, como se refería Unamuno a Miguel Primo de Rivera, como el otro, que había estado justamente el verano anterior. Miguel Primo de Rivera había estado en el verano del año 29, y ahí había recibido una comisión presidida por Honorino Requejo, donde le habían puesto encima de la mesa la necesidad de permitir digamos, la explotación del lago, que no se consiguió hasta el gobierno de la República del año 32. Hasta entonces era propiedad de los marqueses de Villachica. Por lo tanto, la primera razón por la que Unamuno aparece en estas fechas en Sanabria es, bueno, ayudar a Honorino Requejo. Pero la segunda es más personal, y es que Unamuno necesita descansar de lo que ha pasado desde el 9 de febrero de 1930, que es cuando ha cruzado el puente de Hendaya, el paso de Hendaya, es decir, el puente sobre el río Bidasoa. Es decir, desde que ha vuelto del exilio, necesita parar, y también en previsión, como ahora les comentaré por una carta, de lo que iba a venir después de ese verano, ¿no? Tiene que parar, y es un buen sitio para descansar. Al final de la vida de Unamuno, casi al final de la vida, su yerno, el poeta José María Quiroga, le dijo: es usted un monumento nacional. Bueno, pues como un monumento nacional es como fue recibido desde el domingo 9 de febrero, después de almorzar en el Hotel Broca de Hendaya, con un grupo de comensales, entre los que estaba, aparte del alcalde de Hendaya, estaba Indalecio Prieto, y a las 5 de la tarde cruza el puente internacional sobre el Bidasoa. Camino, dice la prensa, de hacia más de 5.000 personas que se apiñan a pesar de la lluvia. Como un símbolo de la nueva España, habla de este regreso Genoveva Queipo de Llano, que es una autora que ha trabajado mucho justo ese momento del regreso. Y a partir de ahí Unamuno despliega una intensa actividad política seguida día a día por la prensa nacional. El denominador común de las intervenciones es su apuesta firme por la República y sus ataques a la dinastía borbónica y, por supuesto, al otro, es decir, a Miguel Primo de Rivera. Incluso a partir del mes de junio, algunos miembros alguna gente próxima a Unamuno le dice que está siendo excesivo en las críticas, ¿no? Bueno, el día 10 de febrero, en la Sociedad del Sitio, en Bilbao, dice: ahora viene lo duro y lo necesario, liquidar a la dinastía que debe huir con toda su casta para languidecer y rogar a Dios que le perdone, pues es el único que puede perdonarla. Justamente en este mismo sitio es donde había dado, en el año 24, una conferencia que fue la razón de que lo enviaran desterrado a Fuerteventura. Y en esta misma conferencia no se olvida de Primo de Rivera, a quien dice, no sin ironía: y es que mi sombra, permitidme que lo diga con la modestia que me caracteriza, la sombra de Miguel persigue al pobre Miguelito. Por la noche del día 12 llegó a Valladolid, acompañado entre otros de su hijo Fernando, donde se manifestó estar dispuesto a servir en todo cuanto haga falta al resurgir de la Nueva España. Y el día 13 viene aquí, viene a Salamanca, y aquí sí que se detalla y se recrea, es decir, cómo tiene que hacer todo el tramo. Hay estudiantes obreros que se suben a los coches, tiene que hacer el último recorrido a pie porque la gente no lo deja andar, y bueno, en la prensa recoge que a pesar de todos la gente que se apiñaba, no hubo incidente alguno. Y la prensa va insistiendo, cada vez que Unamuno aparece, no hubo incidente, no hubo incidente, no hubo incidente, ¿no?
Bueno, en Salamanca, evidentemente, hace una serie de actos marcadamente antimonárquicos y el 22 de febrero se estrena aquí, en el Teatro Liceo, Sombras de sueño, que es su última obra teatral, que era un texto de una historia que no les voy a contar ahora, porque no era en origen una obra de teatro, en origen una novela, que se había publicado una novela corta y que la había redactado en 1920 y luego en Endaya le había dado un repaso, ¿no? Y aquí lo estrena con la compañía Barrón Rivas, dirigida por Cipriano Rivas Sheriff, que era el cuñado de Manuel Azaña. Al final de la representación, en este teatro que yo no conocía y que he visto hoy por primera vez y que es una monada, Unamuno, ante la aclamación del público, se subió al escenario para elogiar a los actores. Entonces dijo: honrados ciudadanos que ganan su pan en el tablado del escenario donde se refugió a veces la libertad. El 26 de febrero le escribe a un amigo, a su amigo Ángel Revilla, y le dice que va a iniciar una tournée por España y que espera una época de trajín y tráfago. De ahí que yo me refiriera que este es un momento para que Unamuno es consciente de que quizá ya haya que parar. Visita Palencia en marzo, donde su hijo Fernando era arquitecto. Y el día 15 de marzo la Gaceta Literaria publica un número extraordinario en homenaje a Unamuno, donde junto a unos poemas inéditos de él aparecen, bueno, pues elogios y escritos de distintas personalidades como Azorín, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal o Benavente, y yo les he traído dos que me han parecido muy sustanciales para entender lo que supone la vuelta de Unamuno a España. Uno de Menéndez Pidal, que dice: con la vuelta de Unamuno a España parece que ésta se recupera a sí misma. Y otra de Valle Inclán, que no era muy dado a hacer elogios de casi nada, que dice: en esta hora de mengua nacional, su alta categoría literaria queda oscurecida por sus virtudes ciudadanas y se me parece como el único grande de España, don Miguel de Unamuno, prior de Iberia, salud. Muy en la línea de Valle Inclán. Recupera su cátedra universitaria en abril y nos plantamos en mayo, que es el mes más cercano a el 1 de junio, que es cuando se va a Bouzas. En mayo empieza el día 1 de mayo, a las 8:30 entra en Madrid, dice la prensa que con un brazo roto, parece ser, ponen otros diarios, pone uno muy gracioso que dice: con un incidente con un perro en Zamora. No sé si el perro le mordió o se cayó o qué. El caso que sí que es verdad que tiene un brazo roto. Y viene invitado por el Ateneo. Las conferencias y las charlas que va a dar en el Ateneo, ligado a la Alianza Republicana, habían estado durante los meses previos, habían estado gestionando a través de las instituciones gubernamentales la conveniencia o no de que viniera. Hasta el último momento no se sabía muy bien si se le dejaba venir o no se le dejaba venir. Y al final se acabó considerando que era mejor que viniera y luego ya veríamos a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, el día 2 de mayo pronuncia una conferencia de 2 horas con un título que es, como venía diciéndoos, en alusión a Fray Luis, donde va a repasar desde su infancia hasta el momento actual suyo. Vuelve a hablar de su compromiso político y de exigir responsabilidades incluso hasta al rey. La conferencia vuelve a la prensa a decir que transcurre sin incidentes, pero sí ocurren cosas a raíz de esa conferencia. Por ejemplo, una, que el político Víctor Pradera alude al estado de delicuescencia cerebral en que hace tiempo se encuentra Unamuno, es decir, le llama de loco. El gerente del Credit Lyonnais hace un comunicado desvinculando al banco de su participación económica en el golpe de Estado. Y el embajador de Cuba hace también unas declaraciones desvinculando a Cuba de cualquier participación en la concesión del monopolio de la telecomunicación en España. Cosas que en la conferencia había dejado caer Unamuno a lo largo de las 2 horas. Que por supuesto le dieron también para referirse a Alfonso XIII, a quien comparó con Fernando VII, diciendo que la diferencia era que Fernando VII sabía la técnica de su oficio y don Alfonso, aunque presume, no la sabe. El día 3 pronuncia unas palabras, está en el restaurante Lardi, en Madrid, en un banquete que ha organizado la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, y ahí insiste en la necesidad de comprometerse con la situación de España y deja caer que estamos en una España donde ni hay socialistas ni hay republicanos. Bueno, Unamuno. Hay una cosa, hay un...
supongo que todos la conocen y si no, pues ya es un buen regalo navideño. La biografía que ha escrito Jon Juaristi de Unamuno probablemente sea la aproximación más profunda y más interior a Unamuno que yo conozco. No es una biografía de día a día, no es que hizo ni si se levantó, ni si viajó, dejó de viajar, pero es una auténtica maravilla. Y da para entender pues, este tipo de cosas. Pues en España acabo yo de llegar y resulta que no hay ni socialistas ni republicanos. Y ya está, me quedo tan ancho porque soy Miguel Unamuno. Bueno, el día 4 de mayo da una conferencia en el Cinema Europa donde se producen unos altercados entre jóvenes monárquicos y republicanos, donde acaba herido Indalecio Prieto, y el día 5 se produce un incidente que no está relacionado con él, en las escaleras de la Facultad de Medicina, donde acaba habiendo un muerto y varios heridos, y entonces el gobierno se desatan una serie de manifestaciones estudiantiles, y entonces el gobierno invita a Unamuno a que se vaya de Madrid, cosa que hace el día 7 de mayo, y dice el diario ABC que no se produjo ninguna protesta. Emilio Mola, el general, que era el director general de seguridad, señaló después que se había ido sin pagar la factura del hotel. Tiene más interés. No sin ironía, el día siguiente, el día 8, el diario ABC escribe: todo Madrid le deseó buen viaje. Al día siguiente se estrenaba en Madrid el drama que había estrenado el mes anterior aquí. Os decía el seguimiento que se le hace, casi el acoso. Hay una noticia, un breve, del día 18 de mayo, en el ABC, en Noticias e Informaciones Diversas, que dice: la perfumería Gal, como veis esto tiene poco que ver con la seriedad, ¿no? Dice: la perfumería Gal nos ruega hagamos constar que no tiene arte ni parte en el anuncio que una revista madrileña publica de la pasta Dens, sirviéndose de este producto para molestar con frases de mal gusto al señor Unamuno, y que está dispuesta, si el hecho se repite, a entablar las acciones legales a que hubiera lugar. Es decir, hasta esos niveles llega la conmoción de la presencia de Unamuno. Por lo tanto, descansar de la actividad que llevaba más la que se venía, y ayudar a su amigo Noriero Requejo para intentar revitalizar en parte la comarca de Sanabria y sobre todo el balneario. Son las dos razones por las que Unamuno se instala 4 días en Bouzas. No me cabe la menor duda. Ahora bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, lo que no vais a ver, pero bueno, como lo tiene Paco en su correo, pues bueno, pues lo subís a la página de la asociación porque me parece que es curioso. Hay un texto que todo el mundo conoce porque se lo puso en el prólogo de 1933, que empieza: San Martín de Castañeda, espejo de soledades. Ese poema lo conoce absolutamente todo el mundo. Y la mayor parte del personal hemos citado ese texto a través de la incorporación que hace Unamuno en el prólogo de 1933. Este texto está escrito en el libro de firmas de Bouzas, del balneario de Bouzas. Está escrito de puño y letra de Unamuno, con la corrección de un par de palabras y con lo que además yo os voy a decir ahora de él, ¿no? Y está fechado el día 1. El mismo día 1 él escribe lo siguiente. Y además este texto es con el que voy a introducir qué había de mágico en todo este mundo, en Sanabria, ¿no? Este texto, además, está, si alguna vez vais por allí, nada más entrar a la entrada de San Martín de Castañeda, en el pueblo, según se entra, en el lateral izquierdo hay una placa donde están recogidos los primeros versos. Bueno, el texto dice que lo escribió él el mismo día 1. San Martín de Castañeda, espejo de soledades, el lago recoge edades de antes del hombre y se queda soñando en la santa calma del cielo de las alturas, la que se sume en honduras de anegarse, pobre el alma. Men Rodríguez, aguilucho de Sanabria, el ala rota ya el cotarro no alborota para cobrarse el conducho. Campanario sumergido de Valverde de Lucerna, toque de agonía eterna bajo el caudal del olvido. La historia paró, al sendero de San Bernardo la vida retorna y todo se olvida lo que no ha sido primero. Justo después de estos versos, coloca de su puño y letra: en el lago de San Martín de Castañeda, de Sanabria, oyendo el rumor de Valverde de Lucerna sumida bajo las aguas. Pues aquí
así, nada más aterrizar en Bouzas, lo que nos encontramos es que habla de un lago de edades de antes del hombre, que se refiere al origen glaciar en concreto del lago de Sanabria, que está enmarcado entre las sierras de Culebra, Segundera y San Ciprián. Pone el lago en relación con el alma, que es algo que hará sistemáticamente en San Manuel Bueno Mártir. Hace una referencia a Men Rodríguez, refiriéndose a que ya no puede cobrarse el conducho y no alborota el cotarro, entre otras cosas, aparte porque en la época estaba muerto evidentemente, porque había caído en desgracia con Enrique II como castigo por su lealtad al rey Pedro. Es decir, conoce la historia de Men Rodríguez, que es un personaje que muy bien podía conocer por una novela de Manuel Fernández y González, que se había publicado en 1853. Tras estos versos, él ya habla directamente de una leyenda de Valverde de Lucerna, de una villa que está sumergida debajo del lago y que se dejan escuchar las campanadas. Y alude además a una referencia a San Bernardo, que fue el propulsor del Císter en el siglo XII y a cuya orden cisterciense se incorporó desde el siglo XIII el monasterio de San Martín de Castellada. Unos días después, Unamuno escribe otro texto que también incorpora en el prólogo de la edición de 1933 de San Manuel Bueno Mártir. Y ahora ya es solamente sobre la leyenda. Ya no va a hablar de realidades y dice, bueno, de la leyenda con toques de lo que también estaba viendo. Dice, hay Valverde de Lucerna, es del lago de Sanabria. No hay leyenda que dé cabria de sacarte a la luz moderna. Se queja en vano tu bronce en la noche de San Juan. Tus hornos dieron su pan, la historia se está en su gonce. Servir de pasto a las truchas es a un muerto amargo trago. Se muere arriba del lago, orilla de nuestras luchas. El texto es más artificioso que el anterior, pero además ahora ya entra directamente la leyenda de una villa sumergida para enlazarla con la decrepitud de la zona real, de lo que él está viendo. Y aquí me hago una parada, porque Unamuno tenía un amigo que era Ilya Ehrenburg, que un año después estuvo que Unamuno en Bouzas también. Bouzas ha sido un sitio de, bueno, luego os cuento cómo está, pero ha sido un sitio de estancia, han estado poetas como Colinas, como Agustín García Calvo, estuvieron León Felipe, es decir, que es un sitio de referencia, ¿no? Bueno, pues Ilya Ehrenburg le escribió una carta en el año 36 demoledora, hablando de que era amigo de Unamuno, que era expoeta revolucionario, ahora amigo de Mola, etcétera, etcétera, y le echaba en cara, a raíz de estos versos, de no haberse enterado de la pobreza de la zona, ¿no? Ahora veremos cómo sí que se había enterado Unamuno. Ilya tenía algún problema, ni siquiera sabía dónde había estado, porque él hablaba del pueblo de Sanabria, y Sanabria no es un pueblo, es una comarca, ¿no? Pero ahora veremos cómo sí que se había enterado Unamuno de la pobreza también, a pesar de la magia, ¿no? Bueno, no hay esperanza para Valverde, no hay ninguna esperanza, la historia está parada. ¿Cuál es esta leyenda? La leyenda es que cierto día se presentó en la villa un pobre pidiendo limosna, era Cristo, y en todas las casas le cerraron las puertas. Tan solo se compadecieron de él y lo atendieron unas mujeres que se hallaban cociendo pan en un horno. Las mujeres le echaron un trocito de masa al horno que tanto creció que a duras penas pudieron sacarlo por la boca del mismo. Al ver aquello le echaron un segundo trozo de masa aún más chico que aumentó mucho más de tamaño, por lo que se hizo preciso sacarlo en pedazos. Entonces diéronle el primero que salió. Cuando el pobre fue socorrido, díjoles a las mujeres que abandonaran el horno y se subieran para un alto, porque iba a anegar el lugar. Por lo demás, el lago conservó la virtud de que todo aquel que se acercara a él en la madrugada de San Juan y estuviera en gracia de Dios, oiría las campanas de la sumergida. Pone Villaverde, el texto se refiere a Valverde. Este texto está recogido por Luis Cortés Vázquez. Esta leyenda está recogida en la crónica del Pseudo Turpín, en la historia del rey Carlomagno y Roland.
Es decir, la leyenda de una villa, de una Valverde de Lucerna con una villa sumergida, es una leyenda que corre desde la gesta francesa incluso, y de la que hay variantes, por supuesto, en senabrés, por personajes de la zona, algunos todavía vivos, como Rosalía Cifuentes, bueno, que tienen algunas variantes en cuanto a si era el pan más o menos grande o más o menos chico, ¿no? Por lo tanto, Unamuno es conocedor de esta leyenda. Es decir, que Unamuno conoce que está en una tierra donde hay una leyenda que habla de que debajo del lago hay una villa y que se oyen unas campanas y que en la noche de San Juan esas campanas se oyen y que la gente acude allí. Con lo cual, si tenemos por qué ha venido y tenemos qué había de mágico en la zona, la cuestión es, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿y ahora qué? Pues nos vamos ya y ya está, ¿no? Es decir, esto repercutió en algo. Yo no les voy a contar, o sea, yo no les voy a intentar engañar, ¿no? Me imagino que todos conocen San Manuel Bueno Mártir, la novela de San Manuel Bueno Mártir. Entonces yo no les voy a decir que el paisaje de San Manuel Bueno Mártir es Sanabria, y no les voy a decir que si Unamuno no hubiera estado en Sanabria no hubiera escrito San Manuel Bueno Mártir. Lo que sí que les voy a decir es que el hecho de estar en Sanabria aparece en San Manuel Bueno Mártir. Eso sí, y ahora veremos por qué. Bueno, les decía, 1933, aparece una edición conjunta de San Manuel Bueno Mártir, junto con la novela de Don Sandalio, Jugador de ajedrez, y Un pobre hombre rico, o El sentimiento cómico de la vida. Unamuno coloca esos dos poemas tras señalar en el prólogo lo siguiente: escenario hay en San Manuel Bueno Mártir, sugerido por el maravilloso y tan sugestivo lago de San Martín de Castañeda en Sanabria, al pie de las ruinas de un convento de Bernardos y donde vive la leyenda de una ciudad, Valverde de Lucerna, que yace en el fondo de las aguas del lago. Y voy a estampar aquí dos poesías que escribí a raíz de haber visitado por primera vez ese lago el día 1 de junio de 1930. Coloca los dos poemas y sigue. En efecto, la trágica y miserabilísima aldea de Ribadelago, a la orilla del de San Martín de Castañeda, agoniza y cabe decir que se está muriendo. Es de una desolación tan grande como la de las alquerías ya famosas de las Urdes. En aquellos pobrísimos tugurios, casuchas de armazón de madera recubierto de adobes y barro, se hacina un pueblo al que ni le es permitido pescar las ricas truchas en que abunda el lago, y sobre las que una supuesta señora creía haber heredado el monopolio que tenían los monjes bernardos de San Martín de Castañeda. Esa otra aldea, la de San Martín de Castañeda, con las ruinas del humilde monasterio, agoniza también junto al lago, algo elevada sobre su orilla. Unamuno conoce la leyenda. Unamuno, a pesar de lo que creía su amigo, también ha visto la realidad de la pobreza de la zona. Unamuno en 1933 tiene 69 años. Ha realizado toda su producción literaria. Ese año hará la traducción de Medea de Séneca. Y en 1920, él ha dicho, se ha postulado sobre el paisaje. Dice, en mis novelas rehuyo la descripción de paisajes y hasta el situarlas en época y lugar determinados, en darles color temporal y local, y ello obedece al propósito de dar a mis novelas la mayor intensidad y el mayor carácter dramáticos posible. Pues bien, ahora, al final de su carrera y casi de su vida, él, que no solamente es que ha hecho manifestación de, digamos, su desprecio hacia el paisaje, sino que esa ha sido una de las razones, entre otras, de que su producción novelística le tenga que poner ni bolas, porque cuando aparece la narrativa de Unamuno, lo que se lee es la novela decimonónica, que son novelones de este tamaño, la mayoría, donde hay paisajes, pues desde Pereda pues hasta el propio Galdós, evidentemente. Bueno, pues él ahora, a estas alturas, dice que escenario hay en San Manuel Bueno Mártir sugerido por el lago de San Martín y toda la abadía y toda esta historia, ¿no? Claro, automáticamente en el mismo prólogo, como un resorte,
2 líneas por debajo dice: pero ni Ribadelago, ni San Martín de Castañeda, ni Galende, el otro pobladillo más cercano al lago de Sanabria, este otro mejor acomodado, ninguno de los tres puede ser, ni fue, modelo de mi Valverde de Lucerna, el escenario de la obra de mi don Manuel Bueno y de Angelina y Lázaro Carballino, supone un desarrollo mayor de vida pública, por pobre y humilde que ésta sea, que la vida de esas pobrísimas y humildísimas aldeas. Lo que no quiere decir, claro está, que yo suponga que en esta no haya habido y aún haya vidas individuales muy íntimas e intensas, ni tragedias de conciencia. ¿En serio en San Manuel Bueno Mártir hay un desarrollo mayor de vida pública? O sea, ¿en serio? Es decir, ¿en serio una novelita de este tamaño tiene una vida más o menos que la que pudiera haber visto en Galende? Es verdad que en la obra hay pocos espacios identificables con zonas sanabresas. Dicen que había una iglesia con una imagen de la Dolorosa, que las actividades de los lugareños son de trilla, pastoreo. Perdón. El tecatarro ya me lo traía, no es de Salamanca. Este lo tengo adoptado yo los inviernos. Decía pastoreo, bailes en las fiestas, etcétera, no nos dicen nada que estamos en un lugar, en un espacio rural. Pero cosas que sí que tienen mucho que ver con el viaje a Sanabria. La acción transcurre en Valverde de Lucerna. Podía haber puesto otro nombre o haberse inventado otro, que es una villa a la que aluden las crónicas y los cantares de gesta y el propio Unamuno en los versos. En la obra se hace referencia a la Peña del Buitre, que bueno, podría acabar identificándose con un peñasco que hay al norte de San Martín de Castañeda y que desde una cierta perspectiva tiene un cierto parecido a la cabeza de un pájaro. Pero es que en el texto se hacen referencias a una abadía cisterciense en ruinas, al pie del lago, donde el cura don Manuel acudía a pasear solo. Y además en la obra se hace en varias ocasiones referencia explícita a la leyenda. Entre otras, Ángela Carballino, ante el silencio del cura al llegar al creo en la resurrección de la carne, dice: oía las campanas de la villa que se dice aquí está sumergida en el lecho del lago, campanadas que se dice también que se oye en la noche de San Juan. Luego esto mismo lo repetirá el propio su hermano Lázaro Carballino. Ángela señalará que muchas pobres personas acuden en la noche de San Juan al lago para escuchar las campanas porque creen que están poseídos. Es decir, hay elementos que tienen que ver con el hecho de que asistiera a una zona donde en esta zona hay una leyenda, hay un episodio legendario, mágico legendario, y que le viene bien para lo siguiente. Porque más allá del simbolismo del lago y la montaña en la obra de San Manuel Bueno Mártir, sobre la que han corrido chorros de tinta, donde además pues cada autor pone su granito de arena y cada uno interpreta como le parece, y bien hecho está, ¿no? Lo cierto es que lo que hay es un proceso de interiorización del paisaje. Es decir, cuando Unamuno al principio de los textos hablaba del lago de Sanabria, no hace una topografía, sino una topeya, la suya propia. Dice que el lago se queda soñando en la santa calma del cielo de las alturas, en que se sume en honduras de anegarse pobre el alma. Después alude al campanario, sumergido como un toque de agonía eterna. Y esa interiorización es la que está en San Manuel Bueno Mártir. Es verdad que el lago y la montaña muchas veces aparecen relacionados con el color de los ojos del sacerdote o con la forma de andar erguida, etc. Pero paulatinamente el lago y la montaña se van convirtiendo en personajes hasta el punto de que Ángela considera que va a tener que rezar también por el lago y por la montaña, no solamente por la salvación del cura, sino también por la del lago y la montaña. Y es porque esos dos elementos son el propio cura. De ahí que en la obra constantemente se aluda a la villa sumergida y a las campanadas como si se tratase del propio cura.
Ángela dice a su hermano que esa villa sumergida en el alma de don Manuel es el cementerio de las almas de nuestros abuelos, los de esta nuestra Valverde de Lucerna feudal y medieval, o sea, la de la gente que cree sin dudas, la de la fe firme, aquellos a los que el cura intenta mantener su fe para no sembrarle la duda, algo tan unamuniano de no siembre la duda si no tiene la respuesta. Por lo tanto, lo que ha hecho Unamuno es ser fiel a su concepción del paisaje. El paisaje tiene que ser un personaje. Incluso en un momento determinado de la obra, el lago reza una letanía. Pero es más, este paisaje en concreto es esencial, porque esa leyenda de la vida sumergida nos sitúa hasta un Valverde real y otro sumergido del que se oyen campanas. Del mismo modo que el cura tiene una apariencia real, la que muestra y ve el pueblo, y la de la duda confesada de Ángela, pero también tiene una realidad escondida tras el azul de sus ojos, como el lago, la de aquello que está al margen de la razón, la de la fe de la infancia. Unamuno en 1930 tenía 66 años. Visita la comarca de Sanabria y encuentra un espacio idóneo para desarrollar la agonía de don Manuel, un cura con dudas, no sin fe, un cura con dudas, que decide alimentar la fe de su pueblo para no sumirlo en su misma angustia, que es la misma angustia de Unamuno. Y Unamuno ha sido fiel en la manera de tratar el paisaje. El paisaje debe ser un personaje de la acción o de la pasión. Y en efecto, tanto el lago como la montaña se fusionan con la figura y el interior del cura. Pero me parece indudable que la visión del lago y los alrededores sanabreses impactaron en Unamuno lo suficiente para que los mencionase como espacio de su novela. Cosa que quizá justifique el hecho de que aquí estamos hablando de este asunto. De tal manera que los poemas que inserta, el cómo se confeccionan esos poemas, el que aparezcan en esa edición y que él aluda a ese escenario, más el desarrollo de San Manuel Buenamártir, yo creo que está íntimamente relacionado con la presencia de Unamuno en Sanabria. Estamos terminando. Yo hace 25 años tuve ocasión de tomar café en Buzas, que ya no era ni hospedería ni balneario, era el preludio de la casi nada. Era, bueno, pues un sitio donde entrabas y podías tomarte un café, recuerdo que había un cuadro estartalado con una foto de Unamuno y nada más. Estaba dejado de la mano de Dios. Pero desde luego, bueno, pude tomarme un café allí poco antes de que la incompetencia de unos y otros los redujeran a lo que es exactamente hoy, que es una absoluta ruina. O sea, no hay nada. No sé, porque este año he estado en el lago, pero no me he acercado ahí, no sé si siguen estando las pilas. Siguen estando. Bueno, pues he estado en las pilas donde la gente, Alfonso XIII y primos, se tomaba sus aguas sulfurosas. Si tenéis curiosidad, si os puedo contar algo de por qué está Buza como está. Y he paseado por esos pueblos, no solamente este año, sino durante estos últimos 25 años, siempre me dejó caer por allí, he paseado por esos pueblos que desde luego hoy no son los pueblos que visitó Unamuno en 1930. A ver, pero siguen teniendo partes. Si vais por la zona, pues bueno, pues hombre, Riva del Lago, por ejemplo, pues evidentemente está muy cambiado, incluso San Martín, pero bueno, cuando en San Martín, sin ir más lejos, te sales de la callecita de cuesta arriba y te metes un poquito, pues te encuentras con casas de adobes caídas, abandonadas y dejadas allí, ¿no? Bueno, pues he estado paseando, he paseado esas zonas, que por supuesto ya no están así, y he visto el lago al amanecer y al anochecer bajo San Martín de Castañeda y desde San Martín de Castañeda. Y estoy seguro de que lo que mi mente sintió es lo mismo que lo que sintió don Miguel frente al lago. El susurro de su interior desde el silencio eterno. Muchas gracias, buenas noches.